Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión de este ciclo Exactas Dialoga. Ya es la tercera charla que hacemos en el marco de este ciclo, que es una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN y nos permite acercarnos un poco más a lo que están haciendo nuestros investigadores en este tiempo, para tratar de contarles en qué están investigando, qué proyectos se están desarrollando en este tiempo. Así que agradecerles a todos que están ahí presentes en la emisión de nuestro canal de YouTube. Les contamos que pueden ir acercando preguntas durante la charla a través del chat del canal, y también les avisamos que esta charla va a quedar disponible después en el canal Extensión EXA para su futura reproducción. En el día de hoy vamos a estar conversando con el doctor Darío Besani, que es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, es investigador independiente de CONICET y trabaja en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNICEN, y trabaja desde hace más de 20 años en ecología de mosquitos y las enfermedades que transmiten. También nos va a estar acompañando en el día de hoy Federico Sánchez Chopa, que es veterinario y es el actual director de bromatología de nuestra ciudad, y junto con Darío han estado trabajando en el monitoreo del mosquito vector del dengue en nuestra ciudad. Así que hoy el doctor Darío Besani nos va a presentar su charla Hablemos en Tandil sobre dengue y su mosquito vector. Bienvenidos Darío y Federico, y Darío, ya te paso la palabra, si querés compartir tu presentación, podés arrancar. Muy bien. Bueno, Mayra, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Federico, por estar acá nuevamente conmigo. Muy bien. Bueno, como dijo Mayra, vamos a hablar sobre dengue y el mosquito que lo transmite. Vamos a arrancar, para contarles la situación en Tandil, quiero arrancar contándole primero otros conceptos básicos que nos va a ayudar a entender el contexto. La mayoría de ustedes, cuando piensan en mosquitos, están pensando en esto: un insecto que vuela, que transmite enfermedades, que pica, que nos molesta. Y también, hablando con la gente, me doy cuenta que la mayoría están convencidos que cuando hablamos de mosquitos hablamos de unas pocas especies, 1, 2, 3, 5, 10, algunos te dicen 100, pero no. En realidad estamos hablando de más de 3.500 especies en el mundo, 240 en Argentina y más de 70 en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo quiero es que por un ratito, cuando piensen en mosquitos, piensen en esto. Esto es un mosquito, un insecto acuático, un palito que está en el agua vivoreando de 1 centímetro, centímetro y medio. Esto es lo que van a ver en cualquier colección de agua. ¿Sí? Bien, eso es un mosquito. Entonces, quedó claro que los mosquitos viven en su fase acuática en distintos ambientes. ¿En qué ambiente vamos a encontrar cada especie? Depende de un montón de características biológicas de las especies. Por ejemplo, tenemos especies del género Culex que ponen balsas de huevos flotantes, y lo podemos encontrar en cualquiera de estos ambientes que vemos acá, desde una laguna semipermanente, un charco de lluvia o un recipiente artificial como es una cubierta, la axila de una planta que junta agua. En el caso de Aedes aegypti, que es el mosquito que vamos a hablar hoy, tiene una característica que lo hace muy particular, que es que pega sus huevos individualmente en una pared rígida, unos milímetros por encima del agua, ¿sí? Esperando que una nueva lluvia o una recarga artificial por parte de la gente los tape de agua. En ese momento eclosiona la larva 1 y empieza un nuevo ciclo. Es por este motivo que vamos a encontrar esta especie exclusivamente en recipientes artificiales. Floreros, macetas, tanques de agua, jarros, un juguete que nos olvidamos abandonado en el jardín, cubiertas en desuso. Y recién dije exclusivamente, pero es una mentira, porque también lo podemos encontrar en otro tipo de ambiente que se llama fitotelmata, que es alguna parte de una planta que acumula agua. Acá hay dos ejemplos, que es una axila en una planta y un hueco de árbol en donde también colecciona agua.
Esto es más una problemática de zonas tropicales y es por eso que nos vamos a concentrar en los que son recipientes artificiales o hechos por el hombre. Para que queden claro dónde cría este mosquito y dónde no lo vamos a encontrar jamás, vamos a ver un ejemplo muy didáctico que es un artículo de diario que me crucé hace un par de semanas, pero esto en realidad es una anécdota, esto lo vemos permanentemente en los medios de difusión, información errónea, este es solo un ejemplo. Consejos de un especialista: crece la epidemia de dengue en el conurbano, medidas prácticas para prevenirlo. Este artículo es de hace un mes. Bueno, primero nos presentan a un ingeniero agrónomo, miembro honorario de la Asociación Internacional de Pastizales y Master of Science de la Universidad de Nebraska, y empieza a decirnos qué hacer en casa para prevenir el dengue. Y nos empezamos a encontrar con eliminar en lo posible todas las depresiones del terreno donde pueda acumular agua de lluvia. Nos habla de pequeños charcos, de canaleta de agua estancada. Si los charcos son pequeños, simplemente secarlos de alguna manera. Y para peor, recomienda tirar insecticida en el ambiente cada 3 días. Y por si tuvimos alguna duda, nos repite que coloca los huevos en bordes de lagunas. Bien, esto es solo un ejemplo de cosas que vemos a diario, de la desinformación que hay, y para que les quede claro, jamás los vamos a encontrar en un charco, en una zanja, en una laguna, en el lago del Fuerte, para los que son de acá de Tandil. Bien, una breve línea de tiempo. Durante el fin del 1800 y primera mitad del siglo pasado, tuvimos varias epidemias de dengue y fiebre amarilla en América, y el mosquito estaba presente hasta Buenos Aires, en toda América hasta Buenos Aires. A partir del problema de salud pública que generaron estas epidemias de dengue, durante la década del 50 y del 60, se implementa una campaña de erradicación muy fuerte en todo el continente, organizada por la Organización Mundial de la Salud, y se logra para el 65 erradicar en Argentina y en la mayoría del continente al mosquito. Algunos países de Centroamérica y Estados Unidos no lograron la erradicación. Unos años después, en el 75, se registra la reintroducción en Brasil, y unos pocos años después, en el 86, se lo encuentra en Misiones y Formosa. Para el 93 ya estaba de nuevo en la provincia de Buenos Aires, en el 95 se lo detecta en Capital, en el 97 en Uruguay, y bueno, aproximadamente para el año 95 podemos considerar que la distribución geográfica del mosquito en América era la misma a la que se había utilizado, a la que tenía el mosquito en la campaña de erradicación. Esta campaña de erradicación fue a base de un organoclorado de DDT, que está prohibido desde el año 73, porque es muy tóxico y perjudicial para el medio ambiente y para las personas. Si vamos del otro lado y miramos lo que pasó con el dengue, en el 82, apenas 7 años después de la reintroducción, tenemos el primer brote de dengue en Brasil. Unos años después, 87 y 88, primeros brotes en Bolivia y Paraguay. Para el 97 ya tenemos los primeros casos aislados en Salta, en Argentina, y a partir de ahí los primeros brotes formales de dengue los tenemos en Salta en el 98-99, y todos los años, hasta el 2008, tenemos un brote de dengue en alguna provincia del norte de nuestro país. Son brotes focalizados, concentrados en una provincia, en una o dos provincias, con unos cientos de casos. Y ahí saltamos al año 2009, donde tuvimos la primera epidemia nacional de dengue. El contexto en la región, para que entiendan, son 33 países de todo el continente con más de 500.000 de casos. En Argentina se notificaron algo más de 36.000 casos, de los cuales casi 27.000 fueron casos autóctonos de dengue confirmado, y abarcó 14 provincias. 7 años después, segunda epidemia de dengue, misma distribución geográfica, 14 provincias, pero más de 58.000 casos confirmados y casi 40.000, más de 58.000 casos notificados y casi 40.000 casos de dengue autóctono confirmados. Bueno, pasamos a la epidemia actual, la que todavía estamos viviendo en el norte de nuestro país. La situación del contexto regional, para que se entienda, es a agosto del año pasado, la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta en toda la región porque ve cómo se incrementan los casos de dengue. En Argentina, por ser un país principalmente templado, vemos con unos meses de retraso lo que pasa en el resto del continente. Si nos paramos en diciembre del 2019, teníamos más de 3 millones de casos en América, de los cuales más de 2 millones de casos estaban en Brasil.
circulación simultánea de 4 serotipos. Habrán escuchado varias veces o leído que hay distintos serotipos de dengue. Uno se puede enfermar de un serotipo, contra ese produce inmunidad, pero si luego en otra epidemia uno se enferma de un serotipo distinto, puede desarrollar dengue grave y hay un porcentaje de mortalidad sobre esas personas. Bien, entonces volvamos a diciembre del 2019, teníamos 28.000 casos de dengue grave en América y 1.500 muertos. Y en Argentina teníamos apenas 21 casos autóctonos en Misiones, Chaco y Buenos Aires. Estábamos ante la puerta de una epidemia. Nos paramos ahora, en la actualidad, en realidad al 30 de mayo, que es la última información oficial que largó el Ministerio con sus boletines epidemiológicos, y en lo que va de la temporada tenemos 86.280 casos notificados y más de 49.000 casos autóctonos confirmados en todo el país. Para ver algo a escala más regional, tenemos 12.000 notificados en la provincia de Buenos Aires y 11.000 en la ciudad de Buenos Aires. Transmisión autóctona en 18 provincias, pasamos de 14 en las dos epidemias nacionales anteriores a 18 provincias, circulación simultánea de 3 serotipos y 36 fallecidos en 9 provincias, 25 de estos casos confirmados y los otros bajo estudio. Este grafiquito que actualiza permanentemente el Ministerio de Salud de la Nación, lo que quiero que miren no es la curva de la epidemia, sino la curva amarilla y la celeste. Esto es para mostrarles que todos los años tenemos algunos cientos de casos de dengue. ¿Por qué hablamos de que estamos ante una epidemia? Por la curva punteada que estamos viendo, que es lo que está pasando este año, comparado con los 2 años previos. Vamos a ver en un mismo gráfico, un segundo, las 3 epidemias nacionales que tenemos. 2009, casi 27.000 casos autóctonos confirmados de dengue. 2016, casi 40.000. Y en este momento, al 30 de mayo, tenemos casi 49.000 casos. En el norte de nuestro país al menos vamos a tener transmisión de dengue hasta fin de junio, así que bueno, supongo que faltan un par de miles de casos todavía por reportar, pero bueno, a esta altura nadie tiene duda que estamos ante la peor epidemia de dengue que tuvimos. Y cada epidemia que tenemos tiene mayor distribución geográfica, mayor alcance hacia el sur y hacia el oeste y mayor número de casos. Si estos 49.000 casos de la actual epidemia los ponemos en el espacio, vemos esto. Una línea que prácticamente desde la ciudad de La Plata hacia el norte del país está todo prendido fuego, casi 500 localidades con transmisión autóctona de dengue. Y para acercarnos un poquito a la charla en Tandil, nos vamos a quedar en este último punto que está acá abajo, Saladillo. Tuvimos 5 casos autóctonos de dengue, 2 confirmados, 3 figuran en el estudio hace rato, supongo que en algún momento lo actualizarán, pero bueno, este es el punto más al sur de transmisión autóctona de dengue que se registró en el país. Estamos a 200 kilómetros, ¿sí? Estamos en la puerta de la transmisión. Bueno, ¿qué sabemos en Tandil? Arranco con esta foto que es Federico Sánchez Chopa, quien me acompaña acá, el director de bromatología. Esto es del 18 de marzo, llega una persona de Brasil con síntomas de dengue y se hace lo que es el bloqueo de casos. Se va a la casa, se inspecciona el domicilio, el peridomicilio, se buscan criaderos, se le explica el problema a la persona, se fumiga, se hace el control de foco, se fumiga en la vivienda y en las manzanas de alrededor. Y acá lo tenemos un par de días después, mucho más contento porque el caso de dengue dio negativo. Bien, más allá de la anécdota, lo que quiero marcar es que a Tandil, como a todas las localidades del país, llegan casos importados de dengue. En el caso de las localidades que no tienen experiencia de dengue, pongámonos en toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, se detectan casos a cuentagotas, pero considero que el sistema de salud no está alerta, no está prevenido, no está buscando esos casos porque es una enfermedad que no está en la zona. Bien. ¿Qué sabemos del mosquito? Yo estudio este mosquito hace más de 20 años, me radiqué en Tandil en enero del 2016, comencé a buscarlo y durante los 3 primeros años no lo encontré. O sea, podemos decir que el mosquito no estaba o estaba en niveles de abundancia muy, muy bajos como para poder ser detectados. En febrero del año pasado, estamos con Federico, el día que nos conocimos, estamos reunidos en la biblioteca de la facultad tomando unos mates, hablando de otros mosquitos, de otras problemáticas de la ciudad, y le llega una foto de un conocido del centro, miramos la foto y
parecía el mosquito del dengue, ¿no? Parecía Aedes aegypti. Al día siguiente vamos al domicilio con personal de bromatología, capturo adultos de Aegypti, revisamos las viviendas de alrededor, capturo más adultos en otra casa, encontramos criaderos con larvas en otra vivienda más, y bueno, y nos planteamos si esto que estábamos encontrando era un hallazgo casual o realmente estábamos presenciando el inicio de una colonización de la especie en la ciudad. Para tratar de contestarnos esto, lo que hicimos fue implementar un monitoreo con ovitrampas para ver la presencia del mosquito en la ciudad. Las ovitrampas son unos frasquitos negros que son muy atractivos para la especie, con una maderita adentro, un pedacito de chapadur, que es una superficie atractiva para la oviposición del mosquito, con un poco de agua. Esto toda la semana se cambia la maderita, se cambia el agua, y esas maderitas van a bromatología, al laboratorio, y las revisamos para ver si están los huevos del mosquito que se ven ahí en la foto de la derecha. Bien. Dado que no teníamos los recursos, ni bromatología, ni yo, para hacer un monitoreo prolijo, digamos, con una grilla homogénea en toda la ciudad, se nos ocurrió una idea que fue que cada uno del personal de bromatología ponga en su domicilio, en su jardín, balcón, terraza, una ovitrampa, y una vez por semana, cuando iba a bromatología, llevaba esa maderita y ponía una nueva en la ovitrampa. Entonces, en total teníamos 39 trampas, acá se ve en el plano de la ciudad, y lo monitoreamos durante 35 semanas, desde principio de octubre hasta fines de mayo. Este grafiquito es solo para mostrarles cómo evolucionó el estudio, no cómo evolucionó el mosquito. Esta fue la cantidad de trampas activas que hubo a lo largo del estudio. Tuvimos un inicio con gran entusiasmo, como en cualquier estudio. Después pasamos por un efecto de Navidad y vacaciones. Y después, bueno, lamentablemente entramos en cuarentena y esto produjo un agotamiento del modelo. Sin embargo, en total tuvimos un 64% de trampas funcionando. Esto es un número bastante bueno y que nos permitió tener un diagnóstico de situación en la ciudad. Este sí es el resultado respecto del mosquito. Detectamos una ovitrampa positiva a mediados de noviembre, después siguió negativo, se positivizó la última semana de diciembre y hasta fines de abril prácticamente siempre tuvimos trampas positivas. El pico fue en febrero, donde tuvimos entre 2 y 6 trampas positivas por semana. En total hubo 34 eventos positivos sobre los 868 que estuvieron funcionando a lo largo de todo el estudio. Bien. Si esta información... No, me quedaba una más, que es, si lo transformamos a mensual, se ve bien claro que el pico de actividad fue en febrero. Ahora sí, si esta información la ponemos en el espacio, se ve claramente las trampas positivas una vez son las amarillas, las que dieron positivas entre 2 y 6 veces son las rojas, y las verdes fueron siempre negativas, ¿sí? Vemos un manchón bien urbano de la zona céntrica de Tandil, donde se está estableciendo la población del mosquito. A partir de la primera semana de febrero, donde nos damos cuenta que el hallazgo del año pasado no había sido un hallazgo aislado y casual, sino que había realmente una población en baja abundancia, pero había una población del mosquito estableciéndose, decidimos empezar a revisar otros lugares de la ciudad a ver cuál era la situación. Esta foto que ven es una montaña de cubiertas que hay en el relleno sanitario, llena de criaderos de mosquitos. No encontramos aegypti, pero sí mosquitos. Una gomería como cualquiera de la que podemos encontrar en Tandil o en cualquier zona de Buenos Aires, llena de criaderos. Esta gomería en particular, ese día revisé 25 cubiertas con agua, 30 cubiertas con agua, 25 eran criaderos de mosquito y de esas 9 eran criaderos del mosquito que transmite el dengue, de Aedes aegypti. Otra gomería, el cementerio municipal también lo revisamos varias veces, que son lugares muy importantes para monitorear y para controlar al mosquito del dengue. Viviendas, esto es una vivienda que uso de ejemplo, esto está cerca del centro. Esta vivienda tenía 10 recipientes con agua y la mitad estaban funcionando como criaderos de Aedes aegypti. Esto que les estoy mostrando es las larvas moviéndose. Esto lo saqué de una regadera, eran 250 larvas de Aedes aegypti que estaban en esa regadera verde que ven ahí. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que este mosquito
Si bien en promedio vuela poco, se habla de 50 a 100 metros, hay estudios que lo encuentran que vuela 800 metros. Estamos hablando que una casa o un par de casas con niveles de infestación de mosquito muy altas sirven para colonizar y recolonizar varias manzanas alrededor. Esto es otro paisaje habitual que encontramos en la vía pública en cualquier ciudad, que son grandes tachos, toneles de 200 litros de metal que se usan para cortar la vía pública, para arreglar una calle, para cualquier obra. Cuando estos no están agujereados, vemos acá abajo a la derecha que están agujereados, bueno, esto no acumula agua. Los otros sí pueden acumular agua y cuando acumulan agua los encontramos siendo criaderos de mosquitos. A partir de esto decidimos ir a un predio de vialidad que hay acá en Tandil a ver qué encontrábamos, si estos tachos estaban ahí con agua y con mosquitos, y sí, realmente encontramos muchos recipientes con agua, mucho desorden, basura, cubiertas abandonadas, y encontramos muchísimos criaderos de mosquitos, criaderos de Aedes aegypti, adultos de Aedes aegypti. Y un último videito es para mostrarles, para que tengan una idea del volumen de criaderos que estamos hablando. Cada uno de estos tarritos que están viendo es una muestra de agua que yo traje del campo de una cubierta, ¿sí? Estos son 2 horas de trabajar en una gomería. Y este es el volumen de criaderos del que estamos hablando. Cada uno de esos tubitos es un criadero de mosquitos en la gomería. Sobre esto se pasa por lupa para diferenciar lo que es Aedes aegypti de lo que son otras especies. En este mapa vemos el resultado de esa búsqueda activa en distintos lugares de la ciudad buscando criaderos. Estos puntos rojos son los lugares donde encontramos específicamente a Aedes aegypti, el mosquito del dengue. Y por último, está muy de moda sacarle foto a todos, empezó a llegar espontáneamente a bromatología o al municipio fotos de vecinos que decían que mataban algo que era parecido al mosquito del dengue. También llegaron sobrecitos o tubitos de distintas formas a bromatología con insectos. Todo ese material, bueno, se pasó por lupa, las fotografías se miraron a ver en cuál se diferenciaba claramente si era o no Aedes aegypti, y las que teníamos la dirección y la identificación había sido positiva, la agregamos en nuestra base de datos y nuevamente los puntos positivos para este mosquito estaban concentrados en la parte más urbana de la ciudad. Si ponemos toda la información junta, tanto las ovitrampas positivas como la búsqueda activa de criaderos, como estas denuncias espontáneas de los vecinos, es muy consistente el resultado. El mosquito lo encontramos únicamente en la mancha más urbana de la ciudad, y estas manchas grises que aparecen acá alrededor son lugares donde teníamos trampas, donde fuimos a buscarlo y donde no lo encontramos, ¿sí? Lo encontramos únicamente en la parte más urbana. Bueno, para ir terminando, 4 predicciones. La primera es que con el transcurso de los próximos años la abundancia del mosquito va a aumentar en Tandil. Ahí dice probablemente, yo diría seguramente va a aumentar en Tandil, se está estableciendo una población. Es muy probable que se expanda hacia lugares donde no lo encontramos. Esas manchas grises que les acabo de mostrar, probablemente también los encontremos ahí en futuros muestreos. En la próxima epidemia de dengue de alcance nacional, les recuerdo que estamos viviendo la tercera epidemia. Bueno, en la próxima de alcance nacional es muy probable que tengamos casos autóctonos de dengue porque la población del mosquito va a estar establecida y porque están dadas las condiciones para que haya transmisión en la ciudad. Y la última predicción, que es la que espero errarle, o en realidad más que espero errarle, es sobre la cual podemos trabajar muchísimo todo el año para evitarlo, que es, existe un riesgo real de brotes de dengue en Tandil en futuras epidemias nacionales. Cuando en Buenos Aires, hace 15 años, por ejemplo, estaba establecido el mosquito y veíamos epidemias de dengue en el norte, era impensable que íbamos a tener una epidemia de dengue en capital y conurbano. Bueno, y en este momento hay muchísimos casos, hay vecinos de la ciudad que dicen que tienen 7 vecinos con denuncia, con casos confirmados de dengue en la cuadra. Si uno ve los números oficiales y más o menos una estimación real, es multiplicar por 10 esos números oficiales
está clarísimo que Capital y AMBA están bajo una gran epidemia de dengue, que bueno, ahora por una cuestión de temperatura está terminando. Bueno, ese es el panorama que vamos a tener en Tandil, o que se puede dar en Tandil, dentro de 5, 10 o 15 años, a medida que tengamos nuevas epidemias nacionales de dengue. Y para terminar, ahora sí, 6 conceptos con los que quiero que se queden. El primero es que no quiero que se olviden nunca que esto es un mosquito, este es el problema, ¿sí? Un bichito muy chiquitito que está en el agua. Repito, nunca jamás lo vamos a encontrar en un charco, en una zanja, en un lago. El lago del Fuerte no es el problema, los charcos de lluvia en los parques no son el problema. Lo tenemos, bueno, que esté el mosquito no quiere decir que haya dengue. Hasta el momento no hubo transmisión de dengue en Tandil. Que me pique un mosquito de esta especie no quiere decir que me infecte con dengue. Tiene que venir una persona con dengue de otro lado, el mosquito nace sano acá, tiene que picar a esa persona, adquirir el virus, cumplir un ciclo del virus dentro de ese mosquito y luego picar a una persona sana para transmitirle el virus, ¿sí? Pero el riesgo que tenemos es real. Y bueno, esto es muy importante que lo tengan claro, estamos criando desde Gypti nosotros, cada uno de ustedes en sus hogares, escuelas, trabajos, clubes. No es únicamente un problema del municipio, es un problema conjunto, tanto del municipio como de cada vecino. Hay muchísimo que se puede hacer y esto lo quiero remarcar porque las primeras veces que di esta charla, hace mes y medio, varios conocidos me llamaban y me decían, te escuché y la verdad que tu discurso da la sensación de que no se puede hacer nada, que esto es inevitable. No, hay muchísimo que se puede hacer, hay mucho que puede hacer cada uno de ustedes, hay mucho que puede hacer el municipio, hay mucho que pueden hacer los médicos de Tandil y hay muchísimo que pueden hacer los docentes en los colegios, los dueños de los clubes. Hay mucho para hacer desde muchos lugares. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar esta palabrita sinergia. Tanto la Dirección de Bromatología como yo tenemos clarísimo que si no nos hubiésemos juntado de casualidad y hubiésemos terminado haciendo este trabajo conjunto, no tendríamos ni idea de la situación diagnóstica de esta especie en Tandil, ¿sí? Fue muy importante trabajar juntos, no lo hubiesen logrado ni ellos solos ni yo solo. Muy bien. Y ahí estoy con Hernán, uno de los chicos de bromatología, trabajando en la montaña de cubiertas, en el relleno sanitario, y realmente cada vez que nos encontramos con una situación de esta, la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo seguimos? Perfecto, voy a dejar de compartir. Muy bien, gracias Darío, muy clara tu presentación. La verdad que abruma un poco pensar en estos números que fuiste tirando, ¿no? De tantos casos en Tandil, acá tan cerca, ¿no? Porque Cava, o sea, lo que es Capital y Gran Buenos Aires, la verdad es que estamos muy cerca y bueno, saber que está presente el mosquito en nuestra ciudad ya nos acerca un poco más a una problemática que, como bien decías, por ahí hasta hace unos años uno pensaba que era, bueno, algo de Misiones o de Brasil o de otros lugares, pero de pronto se nos empieza a aproximar. Acá yo tengo una primera pregunta en el canal de YouTube. También les recuerdo que si quieren ir acercando otras preguntas en el chat, se las transmitimos a Darío y a Federico. La pregunta es, ¿por qué podría ser que la distribución en Tandil es principalmente urbana? Quizás un poco lo explicaste, pero... Sí, en realidad el por qué no lo expliqué y el por qué no lo sabemos. Puede haber un poco de isla de calor. Tandil, al ser una ciudad chica, realmente la diferencia de temperatura entre la zona céntrica y cuando nos alejamos un poco es grande. Los que vivimos acá, yo vivo en el centro y cuando voy a trabajar al campus hay varios grados de diferencia. Entonces puede haber un efecto de isla de calor, que realmente tengamos algunos grados más y esto haga que la temperatura, que las condiciones generales sean más favorables para el mosquito en el centro. Lo cual no quiere decir que no vaya a ir, a medida que aumente la población, va a ir colonizando otros lugares. Una explicación alternativa que charlamos bastante también con Federico es que estamos viendo una etapa de colonización temprana y hay que ver dónde se inició esto. La colonización de las ciudades
por parte de esta especie normalmente son a partir de, llega una camionada de cubiertas de una localidad donde hay mucho Yipti, se descarga en un lugar y a partir de ahí, con una lluvia, esas cubiertas se cargan, esos huevos que estaban pegados dentro de la cubierta eclosionan y empieza a prosperar la población. Entonces, bueno, puede haber un poco de isla de calor, pero puede haber una realidad tan sencilla como que hace 1 o 2 años haya llegado una camionada de cubiertas a alguna gomería importante de la zona más urbana y a partir de ahí estamos viendo el crecimiento de la población. Pero bueno, son hipótesis. El por qué no lo sabemos a ciencia cierta. Sí me atrevo a decir que se va a ir expandiendo hacia los bordes con el tiempo, ¿no? Bien. Tenía una pregunta para hacerles que era cómo afectó, o sea, justo esta epidemia de dengue y este brote de tantos casos a comienzo de año coincidió con el comienzo de la cuarentena de COVID-19. ¿Hay una relación ahí? ¿Hay algún efecto directo, digamos, sobre la epidemia relacionada con COVID-19 o son dos eventos separados? Los eventos son eventos separados. O sea, no tengo ninguna duda que ninguno de los dos es causa del otro. Al momento que empieza la cuarentena, 20 y pico de marzo, la epidemia de dengue en Argentina estaba súper establecida. De hecho, tengo amigos de Misiones que me dicen que cuando declaran la cuarentena en Misiones, en realidad la cuarentena la usan el COVID, pero la cuarentena es porque no se podía creer la cantidad de casos de dengue que había en algunas localidades. Eh, a ver, para fin de febrero, para mediados de marzo, ya teníamos una distribución de transmisión de dengue que fue prácticamente la final, o sea, llegó hasta la ciudad de Buenos Aires y un poquito más. Entonces, eh, la cuarentena no es la causal de la epidemia de dengue. Después nos podemos preguntar si la cuarentena empeoró o no la situación epidemiológica. Y yo ahí creo que, bueno, tampoco tenemos algo a ciencia cierta, podemos especular, pero hay algo que es indudable, que en localidades como Tandil, donde no llegó a haber transmisión, pero sí tenemos una población del mosquito, claramente la cuarentena hizo que dejen de venir personas desde lugares donde sí había brote, o por lo menos disminuyó la cantidad de personas que vienen desde lugares con brote. Eso hizo que la presión de virus disminuya y seguramente, si no hubiésemos estado en cuarentena, otras localidades de esta zona con esa presión de virus podrían haber tenido transmisión autóctona. Entonces, en el caso de Tandil, yo creo que el efecto fue positivo de la cuarentena, disminuyó la presión de virus. En el caso de ciudades donde ya estaba prendida la transmisión y donde había una epidemia clara, como Buenos Aires, hay efectos contradictorios, considero. Por un lado, la gente estaba mucho tiempo en la casa. Esto nos puede hacer suponer que si una persona de la familia estaba enferma, bueno, todos se enfermaban porque estaban todo el día conviviendo ahí. Sin embargo, también al estar en cuarentena, las personas no iban al trabajo, entonces el virus no se movía en sangre de personas, digamos, el virus se transportó con el mosquito en distancias cortas o con las personas en distancias largas. Bueno, las personas no se movían dentro de las ciudades muy lejos, o la mayoría de las personas no se movían, y esto hace que se debería haber quedado más localizado, más en los barrios, ¿no? En donde se inicia la transmisión. Por otro lado, podemos pensar, mucha gente los primeros días de cuarentena salió con una locura de limpiar su domicilio, ordenar todo, 20 veces el placar, el jardín, y eso podríamos pensar que la gente que más o menos informaba y veía esto de los tachitos y descacharrizar se haya ocupado un poquito más de su patio, tampoco lo sabemos. Un efecto contrario, que conozco un par de casos acá en Tandil y me imagino que se replicó en todo el país, es de personas que quedaron varadas en otra provincia y no pudieron volver a su casa. Acá en Tandil tengo un par de amigos que quedaron varados en otra provincia y sus jardines eran un desastre porque 2 meses abandonado, el pasto, todo lo que quedó en la intemperie se llenó de agua, eran criaderos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí puede haber empeorado la situación en algunos domicilios particulares. En el global de todo eso, para mí es imposible adivinar si el COVID empeoró o no la epidemia de dengue. Claramente se subdiagnosticó porque mucha gente se quedaba en su casa, se estimulaba en no ir al hospital. Entonces, bueno, probablemente se hayan diagnosticado muchos menos casos de lo que realmente hubo por la cuarentena, ¿sí? Pero en el global no sé, el efecto es muy difícil
de especular. Aprovecho, primero, bueno, gracias por la invitación, por demás interesante. Como siempre, charlando con Darío, uno aprende. Aprovecho para sumar ese último concepto que puso Darío, hoy los números que manejamos desde el Sistema Integrado de Salud Pública y también lo que transmiten desde otros ámbitos provinciales y nacionales. La realidad es que mucha gente quedó recluida en su domicilio y a pesar de tener cierta sintomatología, una cuestión sumada al miedo, una cuestión de no te acerques a un centro de salud por el riesgo de coronavirus, también ha disminuido la detección de estos casos. Y lo esencial, sobre todo para nuestra ciudad, cuando uno se posiciona en la distribución de este mosquito que está presente, que es un vector y que el riesgo potencial o real está, la verdad es que uno también se tranquilizó con esto de la cuarentena en el siguiente sentido y que no se malinterprete. El no viajar impide que la gente retorne con virus en sangre. Si no está la persona infectada, la primera persona que trae el virus de afuera, que ese es el famoso caso 1 o caso importado, ahí es donde no va a existir, por ende, la transmisión local. Así que ahí en parte nos dio una cierta tranquilidad desde el sistema de salud, pero bueno, esto no quita la realidad que hoy tenemos en la ciudad de Tandil. Sabemos, tenemos un diagnóstico de situación y bueno, ahora nos toca ponernos más pantalones y seguir trabajando en esto. Perfecto. Hay una pregunta que dice, en las zonas más inundadas alrededor de la cascada, está lleno de mosquitos. ¿Por qué en el dique no hacen colonias este mosquito? Bien, esto es básicamente lo que expliqué al principio. Vamos a lo primero. El mosquito que está en este momento en la cascada, yo estoy en otro proyecto dirigiendo una tesita doctoral, una matemática de la facultad, que trabaja con esta otra especie, que es un mosquito que se cría en charcos de inundación, digamos, después de las lluvias o después de un desborde. Se llama Aedes albifasciatus, es un mosquito que no está transmitiendo nada en Argentina en este momento. Es muy molesto, es un mosquito que cuando está es muy abundante. Y bueno, para los que están en Tandil, la última semana hubo lugares que no se podía ir, tanto en el dique como en la cascada, como por Don Bosco. A donde íbamos, juntábamos muchos de estos mosquitos de esta especie. El por qué no está en el dique o en el lago del Fuerte, en el dique y en los charcos que tenemos en el suelo, hace simplemente a la biología del mosquito. Necesita una pared rígida para poner sus huevos. El barro o el dique, la gran pileta de cemento de un club, por ejemplo, no es un ambiente propicio. Necesita un volumen de agua mucho más chico y una pared rígida para colocar los huevos. Es por eso, desde la biología de la especie, que no lo vamos a encontrar en esos otros ambientes, lo mismo que en una laguna. Esa sería la respuesta sencilla. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué papel juegan los criaderos naturales? Y otra pregunta es, sin criaderos, o sea, sin criaderos artificiales, ¿puede prevalecer la especie? Bien. Lo de los criaderos naturales, lo que se llama fitotelmata, que son huecos en los árboles, bromeliáceas. Acá en las sierras hay muchas bromeliáceas, son chiquitas, son como chaguares. Y también, bueno, cañas de bambú agujereadas, son un problema, son un reservorio de la especie. Hay muchísimos registros. En Argentina, bueno, hay muchos registros en Misiones. En la ciudad de Buenos Aires yo he encontrado a ese Aegypti en huecos de árboles. No es que no va a suceder. Lo considero un problema más tropical, ¿sí? Si uno, por ejemplo, se pone en Misiones, en una localidad de Misiones, y elimina absolutamente todos los recipientes artificiales, hay una gran población de Aedes aegypti en esos criaderos naturales, digamos, desde los cuales va a recolonizar y no se soluciona el problema. En una ciudad urbana templada como es Tandil o la mayoría de las provincias de la provincia de Buenos Aires, yo considero que esto no es un grave problema de salud pública y prefiero tener el foco en los recipientes artificiales. No quiere decir que no existan. En Tandil en particular no revisé fitotelmatas, no lo puedo contestar, pero es como tenemos un elefante adelante, que son los recipientes que tiene la gente en la casa. No quiero poner el foco en los fitotelmatas, pero sí puede haber también. La pregunta asociada que es, si eliminamos todos los recipientes de la ciudad, ¿vamos a erradicar la especie? Bueno, si elimino todos los criaderos de la ciudad, sí, vamos a eliminar la especie. No va a ir a criar a un charco, no va a sacar mágicamente de la galera una nueva biología de un día para el otro.
eliminar todos los recipientes es difícil también, ¿no? Tenemos el problema doméstico, lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, tenemos el problema municipal, se tiene que encargar el municipio de sus predios, tenemos el problema de las escuelas, los directivos de las escuelas se tienen que encargar de sus escuelas, los clubes, y después hay problemas, bueno, la parte comercial, como las gomerías, que es un problema muy difícil de encarar. Y después tenemos problemas más ocultos. Dentro del domicilio uno puede pegar su revisada, tapar los recipientes, dar vuelta a otra cosa que no usa, limpiar el plato del perro, cambiarle el agua cada 2 o 3 días, pero no mira la canaleta que tiene en el techo tapada con hojas y eso también es un criadero, o tiene una rejilla tapada en el patio que le pasa desapercibido y eso también es un criadero. O sea, es un problema desde la teoría muy sencillo de resolver. Tenemos que evitar que haya tachitos con agua y en la práctica, cuando lo llevamos al volumen y a la complejidad de una ciudad, es un problema complejo y hay muchos actores que tienen que funcionar. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en un barrio y todos hacemos la cosa bien y hay un par de casas abandonadas o un par de baldíos que tienen basura y nadie se ocupa de eso, tenemos un problema porque desde ahí vamos a tener una recolonización. Entonces es un problema donde tienen que trabajar todos los actores a la misma vez. Y quiero remarcar que más allá de controlar a los criaderos, o sea, de trabajar en disminuir las poblaciones del mosquito, es muy importante trabajar desde el sistema de salud en la detección de casos. La detección temprana de casos es la base para contener una epidemia y que a partir de casos importados que puedan desencadenar una transmisión autóctona local, a partir de esos primeros casos lograr aislarlos rápidamente para que no se dé una epidemia. Para lograr esa detección temprana de casos tenemos que tener un sistema de salud muy alerta y en las ciudades sin experiencia de dengue esto no pasa. Obviamente que hay médicos en Tandil que tienen clarísimos los síntomas y que no les va a pasar desapercibido el caso. Pero si vamos a toda la comunidad de médicos de Tandil, o sea, si agarramos, no sé cuántos serán, un par de cientos, mil, todos los médicos que pueden recibir casos, y creo que hay que capacitar para que todos estén alerta, para que no se nos escapen los casos. Esa detección temprana es tan importante como trabajar sobre el control del mosquito. Sí, perdón, Mayra, pero Sí, adelante. aprovecho para agregar un poco y en ese sentido lo que dice Darío es muy cierto. Tenemos que trabajar en conjunto con la comunidad a través de la difusión, a través de que cada uno se haga, como dice Darío, haga cargo del patio de su casa, de los cacharros que tiene ahí en el fondo que van juntando agua, como también todo esto que viene haciendo Darío con un montón de instituciones, con la difusión que venimos acompañando. Vamos a trabajar también con los médicos, no solo del Sistema Integrado de Salud Público, sino también los médicos del sector privado, porque todo esto es lo que nos va a dar a nosotros, yo y ahora me pongo como director de bromatología, es información y la detección temprana para, una vez que identifico, aunque sea un caso sospechoso, no definitivo por laboratorio, sino sospechoso, automáticamente actuar en control de foco. Porque como explicó bien Darío hoy, el mosquito está presente. Cuando cae una persona con sintomatología similar a dengue y el mosquito pica, yo tengo un periodo de tiempo para poder actuar, que es más o menos una semana a 12 días. En ese periodo de tiempo, si yo elimino al adulto a través de la fumigación propia de ese ambiente, el riesgo es cero. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos que sí o sí todo el sistema de salud en su conjunto participe activamente y nos informe a nosotros para poder actuar en el foco. No solo intervenir en ese domicilio, sino en 2 o 3 manzanas alrededor por la capacidad de vuelo del mosquito, como también en otros lugares, en el lugar de trabajo, en la casa de algún amigo que haya ido a visitar mientras estuvo con esta sintomatología. Así que es muy importante este sistema de alerta preventivo o anticipado y no después estar tomando cuestiones desde el punto de vista curativo, sino preventivo. Tenemos que actuar sobre el foco. Perfecto. Voy a saltear una pregunta y después vuelvo, pero justo hay una que tiene que ver con esto que están conversando recién, que dice, ¿cómo debería prepararse el sistema de salud del municipio? Bueno, básicamente, bueno, Federico por ahí lo puede contestar mejor que yo. A mí no me gusta hablar de dengue, yo no soy médico, soy biólogo, sé de bichos y sé de control de bichos, pero es capacitando, o sea, capacitar, a ver, los síntomas del dengue hoy en día cualquiera lo puede leer en cualquier gacetilla, la información que da el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia es correcta, pero capacitar incluye
el alertar a los médicos que es un problema nuestro. Porque los médicos pueden conocer los síntomas, pero si piensan que esto es un problema, bueno, ahora todos lo leyeron en los diarios y saben que es un problema en Cava o en AMBA, en conurbano. Bárbaro. No, es un problema acá, tenemos el mosquito acá. Tuvimos casos autóctonos en Saladillo. Estamos hablando de, es casualidad que fue Saladillo y no fue Tandil, o fue por la cuarentena como discutíamos antes. Pero el capacitar, no estoy hablando de enseñarles cuáles son los síntomas, porque seguro que los conocen. Es concientizarlo de que es un problema local y que a partir de ahora lo tienen que incluir en su lupa cuando miran a un paciente con determinados casos. Entre las sintomatologías de dengue hay un cuadro que se considera inespecífico. O sea, obviamente si hay una serie de síntomas de un dengue clásico con dolor retrocular, un sarpullido y un montón de síntomas, a cualquier médico le va a saltar enseguida la idea, puede ser dengue. Ahora, hay síntomas más inespecíficos, hay un cuadro mucho más inespecífico, se puede confundir con una gripe, que si el médico no está alerta buscándolo, se lo va a comer. Entonces, lo importante es concientizar que es un problema local, que todos los médicos, tanto del Sistema Integrado de Salud Pública como del privado, como decía Federico, estén enterados que es un problema real que tenemos en puerta. Y después, bueno, viene la capacitación de personas que realmente hayan trabajado con dengue y con la sintomatología, médicos, puedan dar charlas y capacitar a los médicos locales para que estén prevenidos. Y lo esencial en ese sentido, y coincido plenamente con lo que dice Darío, también es, particularmente este año 2020, tuvimos 2 casos sospechosos de dengue que intervenimos. Uno, bueno, se hizo más conocido porque apareció en los medios, pero también tuvo la sospecha un chico que había venido de Paraguay y esta mujer que después también había venido de Brasil. Así que, en cierto sentido, los médicos, obviamente, con su gran capacitación que tienen, lo que logran muchas veces es, a través de una sintomatología similar a gripe, esto para que se entienda, y los médicos espero que no me maten con lo que voy a decir, pero sintomatología similar a gripe, en verano automáticamente uno tiene que estar pensando, y sobre todo si viene de un área endémica como es el norte de la Argentina, Paraguay, Brasil, tiene que estar pensando en esto. Y a nosotros abastecernos de esa información es esencial. Reitero, la capacitación, obviamente los médicos están capacitados, siempre no está de más hacer una capacitación más profunda pero sobre todo la comunicación tiene que estar totalmente aceitada para que ante un caso sospechoso hay un grupo de epidemiólogos acá en la ciudad de Tandil, particularmente hay una médica que también trabaja en el sector privado y en el público, con lo cual esa comunicación la tenemos muy aceitada, pero necesitamos que más médicos estén enterados de esta situación para que nosotros podamos intervenir y evitar que esto se masifique. Puede ser focal, pero que se masifique y que no pasemos de un caso importado a casos autóctonos. Perfecto. La pregunta que me había salteado dice, actualmente las sierras están llenas de mosquitos. Me resulta extraño que con estos fríos se observen cuando habitualmente los vemos en verano. ¿Alguna explicación para este fenómeno? Sí, la explicación es muy sencilla. El mosquito que está en la sierra lleno en este momento es el que decíamos antes que estaba en la cascada y en el dique, es Aedes albifasciatum, un mosquito que se cría en charcos de lluvia, en el suelo, en el barro, pone sus huevos en el barro. Cuando viene una nueva lluvia, hay una eclosión masiva de esa especie y por eso tenemos estos picos de abundancia. La pregunta de por qué en este momento y no en verano no es tan así. De hecho, es el momento ideal para que esté este mosquito. Hay un banco de huevos, es un mosquito bien de otoño. Bueno, ahora ya estamos en invierno, se va a cortar probablemente porque el invierno de Tandil es muy, muy frío, pero es normal que esté este mosquito en esta especie, es un mosquito bien de otoño. Lo podemos tener en otros momentos del año, se tienen que dar una serie de condiciones. Venimos de meses por ahí de sequía, entonces hay un banco de huevos acumulados en el barro, se produce una lluvia con determinada temperatura, y si esos charcos duran el tiempo suficiente para que con esa temperatura complete su biología acuática, vamos a tener adultos. Pero bueno, lo importante es, no es el mosquito del dengue, es otro mosquito que no está transmitiendo nada, es normal que esté en otoño, principios de invierno en Tandil, y acá quiero decir algo muy importante, que es, no salgamos a pedir fumigación porque hay un mosquito que nos molesta. No está transmitiendo nada, no es el mosquito del dengue. Bromatología, que es el encargado de fumigar, si fumiga tiene que ser en el momento apropiado de acuerdo a las normativas. No hay que pedir fumigar porque me molesta un mosquito cuando salgo a correr al dique. Son realmente pocos días en el año que en Tandil los mosquitos molestan en espacios públicos.
Bueno, cuando molestan en espacios públicos es esta otra especie, no es Aedes aegypti. No vamos a encontrar Aedes aegypti en la sierra ni en el dique cuando salgo a correr. Entonces, bueno, esos días pónganse una remera de manga larga, o no salgan a correr esos 3 días al año, porque estamos hablando realmente de eventos muy, muy aislados. Entonces, bueno, es importante aclarar eso, ¿no? A mí me surge la pregunta en este sentido también con la idea, digamos, de si la temperatura es un factor que modele las poblaciones, ¿no? O que afecte, digamos, a la distribución del mosquito, porque también en ese gráfico que mostraste de la actual epidemia, que ya la tenemos en 18 provincias, habla de que también es el mosquito el que se va adecuando a otras temperaturas, a otros climas. ¿Esto es así? Sí, lo que estamos viendo, el mapa de la epidemia, que es de la línea de Saladillo hacia el norte, es básicamente el mapa de la distribución del mosquito, un poquito corrida para arriba. O sea, la distribución del mosquito en este momento, en dengue tenemos en la línea que va de, si trazamos una línea este-oeste, Saladillo a Malargüe, es la transmisión del virus, ¿no? La enfermedad. Si nos bajamos unos 200, 300 kilómetros, que es más o menos nuestra línea, es la línea del mosquito. También lo encontramos un poquito más al sur. El verano pasado lo encontramos en la puerta de la Patagonia, lo encontramos en San Antonio Este. O sea, el insecto va colonizando, puede llegar una camionada de cubiertas a una ciudad de Patagonia que tenga las condiciones adecuadas, o Bahía Blanca, que está más al sur, hace años que tiene Aedes aegypti, es una gran ciudad con un gran efecto de isla de calor, y una vez que se establece la población, la tenemos. Pero la cuestión es, este corrimiento que lo vamos viendo hacia el sur, es una combinación de factores. Por un lado, puede haber algo de efecto de cambio climático, que tanto se habla. Muchas veces he escuchado decir a gente en Tandil, la temperatura en Tandil hoy no es la misma de hace 15 años, de hace 20 años. Entonces, la temperatura se va corriendo, el mosquito va acompañando ese corrimiento de temperatura, y por otro lado hay algunos estudios que sugieren que hay una adaptación de esta especie al frío por diapausa del huevo. O sea, hay adaptaciones fisiológicas de la especie que pueden hacer que se adapte a temperaturas un poquito más frías. Lo cual no quiere decir que esa adaptación del mosquito puede ir acompañada de una adaptación del virus. O sea, que tengamos hoy en día Aedes aegypti en San Antonio Este no quiere decir que va a haber transmisión de dengue en San Antonio Este con las condiciones de hoy en día. O sea, el virus necesita una temperatura determinada adentro del mosquito para replicarse. Y la cantidad de días que tarda depende de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, hay un efecto de corrimiento de la especie por cambios de temperatura y un efecto de adaptación fisiológica de la especie. Es un poco la combinación de ambos. Hay dos comentarios más. Uno dice, me parece fantástico el trabajo de búsqueda de la Aedes que han hecho, felicitaciones. Y hay otro que dice, felicitaciones, en techos verdes hay menor población de Aedes. No sé si tenés algún dato, eso me parece interesante comentarlo, porque por ahí en Tandil todavía quizás no es tan habitual ver techos verdes, pero hay otras ciudades que lo han adaptado. No tengo ninguna referencia respecto a Aedes aegypti y techos verdes. No hay, que yo sepa, no vi nada publicado o no encontré ninguna información al respecto. En general, de techos verdes y mosquito no he encontrado nada. No tengo experiencia ni información al respecto. Tengo otra pregunta que es, vos mencionaste que, digamos, una de las cuestiones claves en la cuestión de los criaderos que tenemos actualmente en nuestra ciudad es la presencia de cubiertas sí. Al aire libre, ¿no? ¿Hay alguna solución viable para deshacernos de las cubiertas de una manera amigable con el ambiente, que no sea, obviamente, la incineración? Mira, hace un ratito un compañero de trabajo y amigo de Buenos Aires no, perdón, esa era otra foto que no quise incluir. Hoy leyendo leyendo el diario El Eco, vi la imagen del paro que estaban quemando cubierta. Ahí Federico se ríe porque también la vio. La iba a poner en la presentación, pero no llegué. No solo la vi, pensé y justo lo tenía Hernán acá dialogando conmigo y los dos pensamos exactamente lo mismo que vas a decir vos ahora. Sí, bueno, no es que se inició la campaña de erradicación de Aedes aegypti quemando cubiertas. Esto es terrible. O sea, quemar cubiertas, si bien es verdad que el criadero va a desaparecer, no va a desaparecer la especie por crear cubierta, porque hay un montón de otros criaderos, pero además la contaminación que se produce es terrible, el efecto en el medio ambiente y en las personas, la cantidad de químicos, cosas que se liberan en el ambiente cuando se queman cubiertas,
es terrible. La semana pasada di esta charla, pero más cortita, contando particularmente la problemática de las cubiertas al Colegio de Ingenieros de Tandil. Federico también participó también un reciclador, Raúl Kretzmer, que tiene una empresa de madera plástica. Él se dedica a construir materiales a partir de cosas recicladas, tiene mucha experiencia en reciclaje, y bueno, nos contó la factibilidad de montar una planta de reciclado. La realidad es que quemarlas no es una solución, es terrible el producto, lo que se produce en el medio ambiente. Enterrarlas tampoco, porque eso, la cantidad de químicos que tiene, termina pasando a la tierra y al agua, y la única solución real es el reciclado. En este momento en Argentina hay 2 plantas recicladoras de cubiertas, es reciclaje en frío se llama. Una está en el cordón del conurbano, en el SEAMSE, no me acuerdo si en el partido de San Martín o 3 de febrero, pero bueno, está en el conurbano, la otra en Rosario, y están trabajando a mitad de su capacidad, porque en realidad no reciben todas las cubiertas que pueden procesar. Reciben las cubiertas de forma gratuita, pero cada municipio, bueno, tiene que hacer un convenio y encargarse del transporte, ¿no? De la logística. Realmente el costo para nosotros, para el municipio, juntar las cubiertas y llevarlas allá es alto. Estamos hablando de un volumen grande. No hay que pensar en las cubiertas de auto, hay que pensar en cubiertas de tractor, camión, se necesita maquinaria y mucho transporte. Bueno, con los ingenieros se discutió, se planteó esta idea de qué tan factible es montar una planta de reciclaje en frío de cubiertas en la región. Hay productos que se obtienen a partir de eso, que tienen un valor en el mercado, se usan desde para suelas de zapatilla, para canchas de césped sintéticos, bueno, hay varios usos que nos explicó Raúl. Hay incluso una tesis de grado, un trabajo de finalización de un ingeniero de Mar del Plata, donde plantea la factibilidad de esto. Es factible, se necesita capital, pero más que nada se necesita voluntad política para hacerlo. La realidad es que, dada el problema de las cubiertas excede el problema de los mosquitos en Tandil. El problema de las cubiertas es un problema ambiental que tenemos en toda Argentina, y debería haber 100 plantas de reciclaje en frío de cubiertas en Argentina, impulsadas desde los gobiernos nacionales, municipales y provinciales. O sea, esto debería ser una política de Estado el que no haya cubiertas. Hoy en día se están usando las cubiertas como combustible en las cementeras. Bueno, esto es terrible lo que estamos largando en el medio ambiente, ¿no? El efecto es terrible a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, la solución sí es el reciclaje en frío. No les voy a hablar de eso porque no sé nada más allá de lo que escuché el otro día en la charla de los ingenieros, pero es factible y existe. Perdón, Bien. y una cosa más. Sí. El problema de las cubiertas lo quiero separar en 2. Uno es el problema doméstico de las cubiertas. Hay muchísimos domicilios con cubiertas. 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿qué hacer con esas cubiertas? Si son cubiertas que no es basura, que eventualmente algún día la van a usar, vacíenlas de agua, que se van a mojar bastante porque es difícil, pero vacíenlas de agua y pónganlas bajo techo, cúbranlas. Si es basura, si es algo que no lo lleven y lo tiren al relleno sanitario. Si tienen 4 cubiertas en su casa, transfórmenlas en un hermoso macetero, en un banco poniéndole una tapa, hagan una compostera. Es un problema doméstico chiquito y solucionable. El problema grave es el otro, ¿no? El de las gomerías, el del relleno sanitario, el problema que hay que poner la cabeza y sumar voluntades para poder solucionarlo. Bueno, aquí hay otro comentario con una pregunta, dice: felicitaciones, muy interesante la charla. Consulta: afuera de casa hay una pileta con plantas acuáticas, ¿ahí pueden poner huevos? Bien, en general como norma, si estamos hablando de piletas grandes, hablemos de piletas grandes, la pileta de un club o una pileta de una quinta, digamos, una pileta grande de material, no es un ambiente muy propicio para ese shifting. Si estamos hablando de una pileta pelopincho o algo más chicos que un tanque australiano, sí encontramos criaderos de esta especie. En la típica pelopincho chiquita de cualquier casa, que se le pone incluso una lona para taparlo, junta agua arriba de la lona, también es un buen criadero. Ahora, si está hablando de una pileta más o menos grande, con plantas acuáticas, que se usa como estanque, que esto también lo vemos, lo encontré en varios lugares en Tandil, no es un ambiente adecuado. En general son ambientes que funcionan como un estanque natural, donde tienen un montón de predadores o incluso tienen peces,
y las especies que se encuentran ahí son otras, son básicamente especies del género Culex. Hay una especie muy, muy abundante en estanques naturales o estanques de estos artificiales que se ven en Tandil, que se llama Culex apicinus. Es una especie que no solo no pica nada, sino que ni siquiera pica al hombre. Es muy abundante, pero pasa desapercibido porque no ataca al hombre. Pero no, Aedes aegypti no lo vamos a encontrar en esos ambientes. De recomendación, y agrego, es muchas veces hay gente que en el patio de su casa tiene al desagote de la canaleta del techo, junta agua de lluvia para después utilizarla para regar las plantas, etcétera, que es una muy buena medida para también tratar de ahorrar un poco del agua potable que tenemos o que sale de la canilla. Dicho esto, y estas preguntas han llegado a la Dirección de Bromatología, lo conveniente es la tapan con un mosquitero, tan sencillo como eso, le ponen un mosquitero arriba, el agua va a seguir ingresando y evitamos que el mosquito ahí sí vaya a deshogar. Y es una manera bien simple de poder seguir colectando el agua de lluvia, seguir utilizándola y evitar la multiplicación del mosquito. Buenísimo. Con esto que comentabas, Darío, de la presencia por ahí de esas especies que son inocuas o por lo menos que no pican o no transmiten enfermedades al ser humano, me parece que es importante también destacar que la solución en este caso no es pedir solamente la fumigación, porque cuando uno fumiga también va en contra de esas otras especies que hacen al equilibrio o por lo menos al funcionamiento del ecosistema como tal. Por ahí en esto, no sé si podrías hablar un poquitito más de la fumigación y que además la fumigación química también puede generar una resistencia, ¿no? en las especies. Sí, bueno, las dos cosas. Por un lado, cuando esto lo hemos charlado en el año y medio que nos conocemos con Federico, lo hemos charlado 200 veces, creo, y las 200 veces charlamos de algo distinto, pero es muy importante marcarlo. La fumigación, hablemos no de lo que pensamos nosotros. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, el CDC, el Ministerio de Salud de la provincia, o sea, hay un consenso, está lleno de manuales y todos indican lo mismo. La fumigación hay que reservarla para un momento en el cual hay transmisión, para un momento de epidemia, ¿sí? Sirve para voltear esos mosquitos Aedes aegypti adultos que están volando y que tienen el virus en sangre y que necesitamos matarlos para que no se los pasen a una persona sana. Bien. Para que esta herramienta, para que estos productos funcionen, no los podemos usar permanentemente. Cuando nosotros los usamos permanentemente en una ciudad, lo que logramos es que la población de Aedes aegypti de esa ciudad sea resistente, porque no vamos a matar todo. La realidad es que vamos a matar una parte de la población. Y la que queda, a medida que van dándose nuevas generaciones, es resistente a ese producto químico. En consecuencia, cada vez tenemos que usar peores productos o mayores dosis. Y simultáneamente lo que estamos haciendo es eliminar un montón de otros insectos que sí son benéficos porque comen mosquitos, ¿sí? Entonces, cuando tiramos productos en el ambiente, estamos tratando de matar la especie blanco, nuestro mosquito vector, de paso estamos matando un montón de otras cosas y encima, cosas benéficas, y encima estamos haciendo que la población de Aedes aegypti del lugar sea resistente a esa herramienta valiosa que tenemos que guardar para el momento de la epidemia, ¿sí? Entonces, bueno, para que quede claro las dos cosas, existe la resistencia, por eso no hay que usarlo indiscriminadamente, y tenemos que cuidar los animales que son benéficos, tanto polinizadores como las abejas, como aguaciles que se comen a los mosquitos, los anfibios, tanto los renacuajos en los ambientes acuáticos como los sapos y las ranas en el ambiente aéreo que se comen a los mosquitos adultos son benéficos. A eso, Darío, permitime sumar el concepto. Uno puede llegar a hacer una fumigación en un momento determinado del año particular, porque hay realmente un evento que sobrepasa la capacidad de sostén de lo que es el ambiente, la cantidad de mosquitos que puede llegar a haber en el ambiente, y estos son fumigaciones, y esto lo hemos charlado varias veces, muy particulares. Pero lo esencial también es salir a fumigar hoy, en cualquier ejemplo, ¿no? Salir a fumigar frente al mosquito del dengue, porque también la gente pide, y es totalmente entendible, frente al desconocimiento. Lo primero que a uno, yo tengo mosquitos en casa, tiro raid. Es el concepto que todos manejamos. Entonces, la alternativa es, yo pongo un equipo a disposición para salir a fumigar las calles. Entonces pasa por una vereda o pasa por la calle la camioneta tirando este producto insecticida al ambiente, que como bien vos decís, no solo afecta al mosquito, sino también a las, no sé, a las hormigas, a las cucarachas, a los bichos bolita, a todo insecto que anda dando vuelta por ahí. Y
no llego al patio de la casa, donde realmente está el problema, donde está el criadero del mosquito. Entonces, estoy haciendo una fumigación selectiva de solamente un espacio determinado de la superficie o del terreno que estoy afectando, que es desde las puertas hacia la calle, y el resto donde realmente está el problema, que realmente este es un mosquito totalmente domiciliario, no llego a afectarlo porque no logro llegar con el insecticida. Entonces, ahí es donde realmente el problema, inclusive si uno toma la decisión de salir a fumigar constante y continuamente, estamos agravando el problema. Con lo cual, sí es importante aclarar esto en las casas. La solución, la principal solución que tenemos nosotros, y ahora sí salgo del cargo de director, nosotros como ciudadanos y como respetando los derechos de todos los ciudadanos, me tengo que hacer cargo de mi casa. Y ahí eso significa mantener el pasto corto, tratar de evitar la presencia de cacharros, acumulación de agua, etcétera, etcétera, que es lo que venimos dialogando, y cuando realmente aparece el problema, intervenir. Intervenir en el foco e intervenir de manera precisa. Yo como veterinario, en la formación que he tenido, he visto bueno, yo me recibí hace poquito, muy poquito, he visto en todo este tiempo el concepto de resistencia a los antiparasitarios. Antes había un antiparasitario que era la ivermectina, que era maravilloso, era la solución a todos los problemas. El uso indiscriminado, como bien vos detallás, generó una resistencia masiva de muchos parásitos. Y hoy, tirar ivermectina o poner ivermectina en un animal posiblemente no tenga el mismo efecto que hace 20 años atrás. Entonces, este concepto también lo tenemos que llevar. Y de nuevo, el mosquito cumple una función en el ambiente. Obviamente que no vamos a permitir que el mosquito esté si realmente esto es un problema. Pero cuando no es un problema, no tenemos que intervenir porque también tenemos experiencia de cuando el humano interviene sobre los ambientes, generalmente, si no en el 100% de los casos, metemos la pata. ¿Sí? Queremos poner una mano y al final metemos la pata. Así que coincido con tu criterio de fumigación. No tenemos más preguntas en el canal de YouTube, pero antes de despedirlos, si tienen aunque sea 10 minutitos, me gustaría que comenten un poco cómo fue esta experiencia de sinergia, ¿no? Del trabajo en conjunto con un investigador que, bueno, quizás por tu campo disciplinar, Darío, estabas más acostumbrado a salir al campo, pero a entrar en diálogo con el municipio y a tratar de hacer un trabajo conjunto. Si hay algo que tengan planificado para los próximos meses, entiendo que es un esfuerzo grande todo el trabajo que hicieron de poner las ovitrampas, controlarlas, recolectarlas una vez por semana, mirar en el microscopio si hay mosquito o no. Pero bueno, es muy interesante poder hacer ese seguimiento, por ahí no sé si ya está charlado por lo menos o planificado, si lo podrían comentar un poquito. Ya lo dejo en vivo, el asado. El asado es lo primero que tenemos que hacer. A ver, sí, venimos charlando hace rato, ¿no? Digamos, lo que tenemos hasta ahora es un diagnóstico muy claro de situación. Era la etapa 1, o sea, nosotros partimos de un hallazgo casual, nos hicimos una pregunta, tanto él como director de bromatología como yo, especialista en mosquito y vecino de Tandil, queríamos que no esté, queríamos que, bueno, fue un hallazgo casual y monitorear durante todo el verano, tuvimos 8 meses monitoreando y encontrar 2 trampas aisladas positivas y decir, bueno, esto va a ser un problema algún día, pero hay poco, ¿no? Bueno, las respuestas son los resultados que tuvimos. Bien, una vez que tomamos conciencia de los resultados que tuvimos y que la población está establecida y que esto es un problema en puerta, empezamos a pensar de ahora qué hacemos. Un paso inicial de la hora que hacemos es un informe técnico que escribimos con Federico de 16 páginas con todos los detalles del estudio, con todos los antecedentes, con todos los resultados y con una serie de discusión y recomendaciones. Eso fue entregado al Ejecutivo, está en manos del Ejecutivo, va a llegar en algún momento al Honorable Consejo Deliberante, que son los encargados de legislar. Vamos a charlar con Federico también en una charla más resumida, pero vamos a plantear la problemática en persona o por videoconferencia en breve en el Ejecutivo. Y la idea es, o lo que me cuenta Federico, que la idea es formar una comisión y ponernos a trabajar de acá en adelante. De acá en adelante, lo que es, llamémosle mi rol como biólogo, como especialista en el tema, es el de monitorear a la especie, ¿no? Pero desde el punto de vista del municipio, monitorear a la especie en este momento queda chico, ya sabemos que la especie está bien. Hay que pasar a la acción, digamos, ¿no? Para eso hay que comprometer un montón de gente
y hay que sentarse a hacer una planificación, que estamos a punto de sentarnos a hacerla, ya no sobre una línea de ideas y de acciones a tomar, sino sobre cosas concretas y empezar a trabajar distintos aspectos. Te doy un ejemplo, el tema de las cubiertas es algo puntual para trabajar, es algo que tenemos que lograr decidir qué se hace, porque acá es o no hacemos nada, o se consiguen los recursos para llevarlo al que recicla en conurbano, o se ve la factibilidad de poner una planta de tratamiento en la región. No hay soluciones mágicas, no hay un producto para tirar en las cubiertas. Bueno, eso es un problemón y es un problema puntual que hay que tomar decisiones. Después hay cosas muy puntuales y fáciles de solucionar, pero muy importantes, como por ejemplo esto que hablábamos de concientizar y capacitar a los médicos. Esto es cuestión de decir, bueno, lo hacemos tal día, hacer la logística y hacerlo. Después, trabajar con los directivos de los colegios, trabajar con los directivos de los clubes, o sea, son cosas muy potables. Trabajar con los hospitales, hay algo que no mencioné en la charla, pero que es fundamental también, que es, los hospitales son los que reciben los casos de dengue. Bueno, no podemos estar criando este mosquito ni en el hospital, ni en una manzana que haya un hospital. Repito, esto es nuevo en la ciudad. Yo no tengo ninguna duda que si en marzo iba y revisaba los hospitales, en alguno iban a encontrar criaderos de ese allí. No lo hice porque estábamos desbordados, entramos en cuarentena, hicimos lo que podíamos para tener este diagnóstico. Pero los hospitales son lugares que no pueden tener criaderos. Bueno, tenemos que trabajar con los directivos de los hospitales. Y así con cada una de las capas, ¿no? De la publicidad, la información apropiada, que no haya desinformación, que es terrible. La desinformación es un enemigo, pero poderosísimo. Y ahora sí cuento lo que me mandó mi amigo y compañero de trabajo de Buenos Aires. 10 minutos antes de la charla me manda una foto de un cartel de Cañuelas, un cartelón en la calle. ¿Lo viste vos, Federico? Bueno, dice campaña COVID 2019, zona fumigada y un cartel de un mosquito tachado. O sea, por Dios, qué mezcla, mosquito, fumigación, COVID, todo junto en una... Bueno, entonces tenemos desinformación de falsos especialistas, desinformación de que hay periodistas que dan información sin chequearla, desinformación de municipios. Es complejo el problema. Entonces, bueno, hay que trabajar desde cada uno de esos lugares y lograr llegar a la gente, porque la base de esto es que cada persona en su casa haga lo que tiene que hacer. Después vamos a tener casas problemáticas, llamémosle, o casas, las casas que no están con un dueño viviendo, donde el municipio no tiene la potestad de pegar una patada e ir a controlar. Bueno, ¿quién controla eso? ¿Cómo hacemos para que ese vecino que no vive se haga cargo de su predio, ya sea una casa deshabitada o un baldío que también está criando? Bueno, son muchos problemas chiquititos, solucionables, que hacen un gran problema real y complejo, sumado a la situación económica que nos va a afectar, porque controlar una enfermedad implica publicidad, logística y cosas que salen plata, y que en este momento no hay plata para nada. Estamos en COVID, ¿no? Es la realidad. Y vamos a ver cómo salimos del COVID. Entonces, bueno, esa es mi visión, Fede, de la respuesta de qué hacemos ahora. Sí. Obviamente que cualquier cosa que hagamos va a ir acompañada de un monitoreo. Ahora que sabemos que está el problema, pretendo un monitoreo un poquito más complejo, no de más esfuerzo, pero sí más complejo para hacer el seguimiento de cualquier medida que se tome, ¿no? Más o menos eso es para adelante, perdón. Y lo que quiero decir para atrás es que del momento de plantearnos, contestarnos esta pregunta y decir, bueno, no tenemos recursos, o sea, yo no puedo recorrer 40, 50 puntos de las ciudades por semana, Federico tampoco podía poner uno de su personal y un auto para hacerlo, y nos miramos y dijimos, bueno, que cada uno lo ponga en su casa, o sea, esta idea tan sencilla que nos permitió tener un diagnóstico certero, porque yo cuando ahora miro los datos y los junto con la denuncia de los vecinos y los junto con la búsqueda activa, digo, sí, lo que vimos con las ovitrampas sirvió, es realmente lo que está pasando en la ciudad, estoy convencido de eso. Y después de 20 años de estar trabajando en el tema, si yo estoy convencido, estoy convencido. Entonces, esta idea que con cero recursos, porque realmente fue el esfuerzo del personal de bromatología, más pintar 40 frasquitos de negro, más unas maderitas de chapadura y unos clips, con tan poco esfuerzo, lograr este diagnóstico de situación para mí es un ejemplo fantástico. O sea, es un ejemplo muy claro de que sirve esta sinergia entre el sistema científico, la universidad y el funcionario que tiene que tomar decisiones.
Sí, No sé yo si apoyo esa idea. No creo en la casualidad, creo en la causalidad, ¿sí? Y esto es una serie de situaciones que se han generado para... Yo también vengo del ámbito de docencia e investigación de la universidad, 20 años en la Facu de veterinaria, trabajo en el CIBETAN, en el CONICET, y también tengo esa formación, he hecho un doctorado, etcétera. Entonces, por ahí eso, en el concepto de la profesionalización de las áreas, permite dialogar a otro nivel, que está bueno, no significa que todos somos necesarios en el laburo, pero esto nos permite pensar de otra manera las cosas. Y además, bueno, nos puso en contacto, y de nuevo no fue casual el contacto, Fernando Milán, un amigo que tenemos en común, que dijo, bueno, yo con Fernando también nos conocemos hace muchísimos años y tenemos una linda relación, y también tiene una buena relación con Darío, y dijo, mira, acá tengo estos dos especímenes, y bueno, y ahí es donde nos conectó, y a partir de eso, reitero, hoy en la posición en la que me toca como director de bromatología, yo sé que la sábana es cortísima, el Estado no tiene plata, nunca tiene plata, ni cuando hay plata tiene plata, y sobre todo, nada, eso es la realidad, uno tiene que cuidar el mango, porque no es un mango mío, yo estoy manejando, lamentablemente, me toca hoy estar a mí, y yo digo lamentablemente porque me pongo en esa posición, pero estoy manejando plata de la gente, y la tengo que cuidar 10 veces más que la plata mía, entonces, tras que no hay plata, y yo encima soy bastante agarrado en ese sentido, bueno, surgen cosas súper interesantes, solamente poniéndose a disposición de gente que sabe, ¿sí? Y es la mejor manera de poder rodearte con gente capacitada, con gente formada y con gente que tiene ganas de laburar. Y así es como surgen las cosas. Así hemos hecho un muestreo canino en el 2018, donde salimos a contar perros por la calle, esas cosas locas que a uno no se le ocurren. En 2 horas caminamos 525 manzanas porque hubo estudiantes de la Facultad de Veterinaria que tuvieron ganas de laburar, y esto lo mismo estamos haciendo con el mosquito. No tenemos plata, pero la capacidad intelectual que tenemos como argentinos, yo la verdad que siempre nos ponemos en un pedestal, o nos pongo en un pedestal en ese sentido, y nos permite lograr estos resultados, y a partir de acá, de nuevo, antes de empezar a tirar tiros a ciegas en una habitación y tratando de pegarle a un mosquito, me parece que un diagnóstico de situación que nos permita saber dónde estamos posicionados nos va a permitir, con estos escasos recursos con que contamos, saber dónde disponerlos para tratar de pegarle realmente ese mosquito entre ojo y ojo, y así tratar de hacerlo desaparecer. Bueno, se sumó en este ratito una pregunta más que dice si existe un registro para voluntarios que quieran colocar ovitrampas en sus domicilios y colaborar con el monitoreo del mosquito. Bien, bien. Esa pregunta me la han hecho desde que empezó Darío con toda esta difusión. La verdad que se ha sumado un montón de gente que está súper interesada en esto. Obviamente que uno al principio, esto fue en septiembre, agosto del año pasado, cuando dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo terminamos de definir ahí. Y yo confío en mi equipo, y dije, bueno, yo sé que tengo entre 35 y 40 puntos seguros para hoy colocar un tarro. Y así también se sumó algún veterinario voluntario, que es el ámbito donde uno más o menos se maneja. Y después de estas charlas hay un montón de gente que quiere hacerlo. Ni bien tengamos las cosas bien definidas, obviamente vamos a aprovechar todas estas medidas de difusión que estamos teniendo como para poder sumar gente que quiera ser voluntaria en todo este proyecto, y así también mejorar la situación, el diagnóstico de situación de la ciudad de Tandil. Sí, genial. En los últimos años ha habido una eclosión de estos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Sí. Que es de alguna manera multiplicar los recursos, sobre todo los recursos humanos, y llevarlo a otra escala, ¿no? Y si uno quisiera hacer un monitoreo a gran escala de la ciudad, bueno, seguramente va a haber mucha gente disponible para sumarse. Yo creo que bien organizado y con buena difusión, manteniendo un poquito el entusiasmo y dando la información adecuada, podemos tener información de cada manzana de Tandil, porque como estamos hablando de sacar más o menos una buena foto y mandarla a una dirección, bueno, estamos craneando cómo llevar a la práctica eso, pero no es difícil, y sí, la cantidad de información con muy poco esfuerzo, el esfuerzo de lo mismo es grande porque hay que organizarlo, ¿no? Pero uno llega a un volumen de datos que no podríamos hacer nosotros solos. Pero sí, bueno, todavía estamos terminando de mirar los datos que tenemos, dándole difusión. La charla de hoy creo que fue la 7ª o la 8ª en distintos ambientes.
Y bueno, eso también quita un montón de tiempo, ¿no? Porque se actualizan los datos y uno cranea y uno lo adapta según el público, pero ni bien podamos sentarnos a trabajar en lo que viene de acá en adelante, es una de las patas a laburar. Uno de los puntos esenciales cuando uno trabaja en salud es tratar de prevenir. Más vale prevenir antes que curar, y así es como dice el dicho. Bueno, yo ya tengo en la gatera 40.000 folletos para distribuir junto con la boleta de la luz en octubre, noviembre de este año. Todavía lo tenemos que definir con Darío cuál es el mejor momento para, de nuevo, poner en tela de juicio y que todos estén pensando en que esto es un problema. No es un problema ficticio, es un problema real. Lo tenemos hoy acá y no queremos que se masifique. Así que son cosas que uno va trabajando, que obviamente, de nuevo, yo tengo que estar pensando hoy para qué es lo que va a pasar en el invierno del año que viene para anticiparme esos problemas y de una manera de poder mejorar la situación de vida en la ciudad. Es la verdad. Bueno, quiero agradecerles muchísimo el tiempo y la claridad de sus exposiciones. La verdad que tenerlos acá y poder hacerles todas estas preguntas, yo creo que ayuda un montón a aclarar un poco estas dudas o estas cosas de desinformación, ¿no? Estas ideas que a veces nos van creando también los medios. Y bueno, poder desasnarnos bien de cuál es la problemática y la situación real con este problema en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. A todos los que escuchen la charla tienen el compromiso, primero, de descacharrar, ¿no?, en sus patios, empezar por casa a revisar las regaderas, las cubiertas o todo lo que tengamos en el patio que pueda llegar a ser criadero o foco del dengue, del mosquito en realidad. Y por otro lado, a difundir la charla también, que va a quedar disponible no con el mismo link, van a tener que esperar 1 o 2 días, pero va a quedar subida en el canal, ¿sí? El canal es Extensión EXA, así que si nos ayudan también por ahí con la difusión, me parece que está buenísimo para crear conciencia de que este tema ya lo tenemos presente en nuestra ciudad. No sé si quieren hacer algún comentario. Muchas gracias, Mayra, por la invitación, por organizar toda la charla, toda la logística. Gracias, Fede, por estar acá para contestar, como en varias de las charlas anteriores. Nada, gracias. Perfecto. Bien, lo Le mismo. agradecemos. Perdón, Mayra, pero sí, agradecer y de nuevo estoy a disposición de cualquier cosa que se necesite. El contacto lo pueden hacer a través de Mayra, lo pueden hacer a través de Darío, se acercan a la dirección de bromatología, llaman al teléfono, lo que sea, redes sociales, estamos a disposición de cualquier duda que exista frente a esto o algún otro problema que atañe a la dirección de bromatología y zoonosis. Así que por demás agradecido por la invitación. Excelente. Bueno, y agradecemos también a Mauricio, que es la persona detrás de cámara que hace posible que esto salga en vivo por YouTube. Así que, bueno, les recordamos que el miércoles que viene va a haber una próxima charla del ciclo. Va a estar el doctor Diego Díaz Pache conversando sobre análisis químico con láser, día miércoles 1 de julio a las 18 horas por este canal.